Nosotros pensamos que se ha equivocado el Ministerio de Agricultura. El señor Cañete es muy amigo de meter la pata y de situarse al lado de los grandes y de los poderosos frente a los pequeños. En el caso de la refinería ha sido claro, se ha situado con las petroleras frente a un proyecto de refinería en Extremadura. En el caso del Ibérico, lo que apunta el señor Cañete en la reforma que pretende hacer es dejar fuera a los pequeños y medianos productores de cerdo ibérico para que los grandes, los que tienen grandes fincas, puedan quedarse como dueños y señores de la producción del ibérico. Por tanto, se va a cargar a buena parte de los productores extremeños y no podemos estar de acuerdo con lo que pretende el señor Rajoy y el señor Cañete. Desde luego no pensábamos que iban a apoyar a los pequeños y medianos productores, pensábamos que iban a apoyar a los grandes, pero lo que no pensábamos es que lo iban a hacer tan descaradamente.